Miranda. Buenas tardes, Inge. Es Inge. Pablo Quirón. Buenas tardes. Buenas tardes, Ronnie. Don Walter, buenas tardes. Milagro, buenas tardes. Margarita. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes. Buenas tardes, Feliciano, Lisandro, buenas tardes. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Lares. Bueno, vamos a continuar así rapidito. Buenas tardes, Díaz Mandandí. Chipel, buenas tardes. Vamos a terminar de resolver el examen. Estaba viendo que 9 personas me ganaron. Hay algunas, yo creo que ya pueden ver sus notas ahí. ¿Me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Algunas personas me hablaron hoy que no les califiqué alguna tarea por alguna razón ahí que tal vez no me percaté, ¿verdad? Pero me pueden hacer favor de enviar en WhatsApp qué tareas y así yo lo reviso. Yo voy a revisar, pero a lo mejor alguno, no sé, tal vez alguno me mandaron en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces me hacen favor de revisarlo. No creo que me hablaron el día de hoy. Les cuento también que nos faltan 13.5 puntos. 13.5 puntos. Hablaba con varios de ustedes el día de hoy que van mal conmigo. Traten de sacar o traten la manera de ganar esos 13.5 puntos que quedan, ¿verdad? Algunos ya llegaron a la zona mínima, otros que todavía les falta mucho. A estas personas, pues, por favor, hagamos lo mejor posible para estas últimas tareas. Con respecto a la tarea pendiente, les voy a informar para cuando lo necesito. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? El día de mañana, como ustedes saben, vamos a dividir el grupo en 3, ¿verdad? Vamos a tener un primer grupo de las primeras 15 personas, dijimos, del listado. Luego estaríamos, vamos a ver acá mejor para que no tengamos dudas ahí. Mejor desde acá de una vez. Las primeras 15 personas serían desde Apencubac hasta Estrada Bautista, hasta Dani. Son los que estarían conmigo el día de mañana. Las otras siguientes 15 personas que estarían, vamos a ver, desde Danilo, Gabriel Sajuchol, hasta donde está Ramírez Montejo. Entraría en el grupo 2, ¿no? Danilo, García, Huarchac, hasta Ramírez. Sería el grupo 2. Yo mañana o más tarde les comento qué es lo que vamos a hacer. Y luego el último grupo, que sería ya las últimas 14 personas, desde Resinos Gaspar, Jason, hasta Chitamul Castia, Lisandro. Sería el otro grupo.
Porfa, entonces, vamos a trabajar mañana, como habíamos dicho. Bueno, ahora sí, continuamos. Vamos a ver acá. Era otro documento el que quería proyectar, vamos a ver. Muy bien, creo que nos quedamos por acá la vez pasada. Vamos a resolverlo rapidito, luego entramos a otro tema. Formas de transferencia de calor en la que el calor se transporta hablando de la convección, ¿verdad? Convección. La número 13 es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, porque el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. Si tienen duda, ¿verdad? Cualquier duda que tengan. Continuamos. Una dispersión acuosa compleja que contiene grasa emulsificada, proteína en el suero y compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos, azúcares, vitaminas, compuestos nitrogenados, no proteicos y sales. Estamos hablando de la leche, ¿no? Y esta última, que es la número 15, que ya venían las respuestas en la segunda serie. Creo que todos aprovecharon, o tal vez ahí me confundí, ahí nervioso. ¿Qué más? Vamos a ver quién se está conectando hasta ahorita. ¿Qué más? Vascular. ¿Qué más, muchachos? Por acá se los tenía aquí. Suspensor. Secretor, ¿verdad? Bueno, les decía, ya venía ahí. Vamos con estas cuestiones, número 16, en un orden continuo. Dice, animales voz índigos tienen mayor número y tipo diferente de glándulas sudoríparas. Eso es verdadero, por eso es que se habían adaptado de mejor manera, habíamos dicho, para las regiones más cálidas. Por esas glándulas, pues ayuda a regular, ¿verdad? Cuando se salen cuando suben mucho las temperaturas.
Vamos a continuar. Dice 17. La radiación es más intensa en los trópicos subhúmedos, ¿no? Estamos hablando de algo más seco, que en los trópicos húmedos, o sea, estamos hablando de un lugar más siempre tropical, pero más húmedo, y puede afectar directamente la piel de los animales, en especial la raza Hereford. Es verdadero, para que vayan chequeando sus respuestas. ¿Me siguen? Vamos a ver. Sí, Inge. Sí, Inge. O sigue con retraso ahí la señal, mucha. ¿Me escuchan bien? Está bien. Sí, Escuchen. Creo que nadie me escucha. Sí se escucha. Sí, bueno. Muy bien. Vamos a continuar entonces. La ventaja del clima cálido y alta humedad ambiental. Sí, siempre con retraso, pero vamos. La ventaja del clima cálido y alta humedad ambiental es que desfavorece el crecimiento de parásitos internos y externos. Eso es falso, ¿verdad? Dijimos que esas condiciones favorecen el crecimiento de parásitos internos y externos. Vamos con la siguiente. Dice, la interacción genotipo ambiente es indiscutible. Sin embargo, el genotipo por sí solo se expresará adecuadamente. Acá solo estamos hablando de una expresión adecuada solo si el ambiente es el adecuado. Si el ambiente no es favorable, el genotipo, por mejor que sea, siempre va a ser alterado por el ambiente. Por lo tanto, esto es verdadero, ¿verdad? Esto es verdadero. Número 20. La heterosis es la medida de la magnitud relativa con que influyen los caracteres, con los factores genéticos y ambientales en la variación de un carácter. Esto corresponde al índice de heterosidad, ¿no? Entonces esto es falso. cero palabras, cero comentarios.
escuchan? Sí, Inge. Se desconectó un rato, ¿verdad? Discúlpenme, cheque. Voy a compartir de nuevo. Estábamos hablando de la habilidad materna, ¿verdad? Bien, continuamos. Bueno, acá entonces la materna se mide por el peso al nacer y el peso al destete y también por la sobrevivencia o no del ternero. Por esa razón, pues, se la puse la número 24. La glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada de origen ectodermal. Dijimos que cuando vimos la evolución, ¿verdad?, de cómo se van desarrollando las glándulas, que también hablábamos del origen, dijimos que es de origen ectodermal, por lo tanto, esto es verdadero. La número 25 dice la estructura básica de la ubre, básica de la ubre y localización se empieza a establecer en la pubertad de la ternera. Eso es falso, porque la estructura básica ya la trae, ¿verdad? Ya la trae. No se empieza a establecer hasta la pubertad. Por lo tanto, eso es falso. La número 26. La ubre se conforma de tejido secretor, suspensor, vascular, nervioso y conductor. Era el regalo del día de la lista. 2 veces ahí venía esta pregunta. Luego viene los cuartos delanteros producen un 60% de la leche y los traseros un 40%. Ahí se los puse al revés, ¿verdad? Es 40% en los delanteros y 60% en los cuartos traseros. La cisterna de la glándula tiene una capacidad de aproximadamente 470 mililitros de almacenamiento. Eso es verdadero. Vamos con la 29. Un gran número de alvéolos que vierten en su conducto común forman un lobulillo, un grupo de lobulillos forman un lóbulo. Eso es verdadero. Vamos con la siguiente. Para producir 1 litro de leche deben circular unos 100 litros de sangre por la ubre. Dijimos que son 400 litros. Los que pasan circulando. La 31, para el fenómeno, la hormona epinefrina. Dijimos que epinefrina es lo mismo que adrenalina, ¿no? Funciona al ser liberada a la sangre y ocasiona la contracción de las células musculares que recubren el alvéolo. Esto aplica para la oxitocina, por lo tanto esto es falso, ¿no? Dijimos que la epinefrina es la
que bloquea o hace función contraria a la oxitocina. Vamos con la siguiente. Viene otra similar, ¿verdad? Las hormonas adrenalina y epinefrina. Es la misma. También actúan de manera favorable en la eyección de la leche, dicen, favorativos. No, ¿verdad? La que actúa es la oxitocina. La número 33. Los animales que no han tenido un periodo seco o de descanso de la glándula mamaria de 50 a 60 días falso. Perdonen, otra vez se fue la señal. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien. Gracias. Gracias, Reinaldo. Vamos a proyectar nuevamente porque según acá ya dejó de compartir. Vamos con la siguiente. La de... les quería aclarar también. Algunos ya les hablé. Acá en la primera serie venía con un valor de 60 puntos. Algo que originalmente no lo quise poner así, ¿verdad? Porque son 15 preguntas las que salieron acá en la primera serie. Entonces lo manejé con 45 puntos. O sea, le subí 15 puntos a esta segunda serie, porque la mayoría le fue bien en esta segunda serie. Entonces fue favorable para todos. Estaba haciendo cuentas, salieron ganando más, agregando los 15 puntos acá y dejando la primera serie con 45 puntos. O sea que cada pregunta valía 3 puntos. 3 por 15, 45, ¿verdad? Y mientras que acá lo subí a 35 y eran 20 preguntas también. Cada pregunta, entonces, cada enunciado valía 1.75, ¿no? Es 1.75 por 20, me va a dar 35 puntos. Eso fue una decisión que estuve analizando, ¿verdad? Que le había puesto 60, era mucho acá. Se lo quité y se lo pasé a la segunda serie. Luego venían con la vaca, ¿cómo hace? ¿Qué sucede para bajar el calor? ¿Cuáles son esos mecanismos? Dijimos, a respirar, empieza a producir más sudor, ¿verdad? Empieza a querer todavía mantener el control, ¿verdad? Acá ya como que se va estresando, empiezan a activar esos mecanismos. Luego de la temperatura crítica superior, pues ya va perdiendo el control y puede morir. Eso era lo que yo quería que pusieran. Igual en este lado. Bueno, acá con las reservas tiende a aumentar su consumo también para recuperar, dijimos,
la energía o los nutrientes que se van perdiendo, empieza a consumir más, aumenta su consumo, pero llega a un punto en que ya no ni consumiendo a la zona de muerte, la hipotermia. Eso era lo que quería que pusieran ahí. Muchos me definieron solamente qué es hipertermia, qué es zona de neutralidad, hipotermia. Acá dice interpretar la figura. Tenían que colocar qué era lo que sucedía en ambos extremos principalmente. Valía 10 cada una. La mayoría decía entre el grupo sanguíneo, todo lo que está en esto, en seguir la manera en la que se produce la leche y el rol de las hormonas relacionadas, qué pasaba con la oxitocina, cómo se originan esas las hormonas a través de un estímulo. La mayoría no habló tanto de eso, ¿verdad? Solo pusieron los pasos para cómo se puso acá, pero dice acá el rol de las hormonas relacionadas, que sabemos muy bien que está relacionado con los tipos de estímulos que ya sean positivos o negativos, ¿no? Entonces había que poner ahí. Algunos pusieron solo unas cuantas líneas acá y ahí lo dejaron, y valía 10 puntos también. De esa forma, pues, hemos tenido nuestro segundo parcial. Entiendo que en algún punto, principalmente con las razas, ¿verdad? Por eso fue que le quité 15 de ahí, se le pasé a otra serie. Y también tiendo por la dificultad del examen, siempre tiendo a dar 5 puntos líquidos a todos, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues, estamos bien. No sé si tienen alguna duda con esto. No, Inge. Gracias, Reinaldo. Los demás están durmiendo. Vamos a pedir que enciendan las cámaras. Nadie contesta. ¿Qué dijo? Todo claro, Inge. Muy bien. Estamos bien, Inge. Muy bien. Ahora sí, vamos a cerrar esto. Y vamos a continuar acá. Ya hemos estado hablando del parto, ¿verdad? De los cuidados de la vaca. Habíamos hablado de hecho, una práctica que vamos a hacer es calcular más o menos el peso de los animales que vamos a trabajar y para dosificar, ¿verdad? Porque eso, acá las recomendaciones vienen por peso vivo, ¿verdad? Eso es esto ya lo oímos, y mañana los que les toque, por eso es que les pedí algunas cosas ahí para hacer la práctica. Luego viene el manejo de la vaca después del parto. Dicen, en esta etapa es necesario observar la eliminación de la placenta, ¿verdad? Luego de que el parto ya ha ocurrido. Esta placenta debería estar eliminándose dentro de esas 12 horas, ¿verdad? Si 12 horas después de que ya nació el ternero, aún se observa
la membrana que no ha salido completamente, se puede jalar manualmente, ¿verdad? Y podemos colocarle un antibiótico ahí para que no tengamos infecciones, algún tipo de infecciones ya con el útero de la vaca, por ejemplo, ¿no? Y también algo importante, estábamos hablando pues el día de hoy con los encargados ahí del área, ¿verdad? Es importante llevar los registros. Me estaba comentando la compañera que se les perdió el cuaderno, ¿verdad? Se les perdió el cuaderno donde tenían registro, también el registro de oficina. Eso es lo que se recomienda, aprovechando, ¿verdad? Observar y anotar el regreso del celo. Estos hay que manejarlos. Por lo general, el celo regresa a los 30 días, la mayor parte de veces, pero también podemos estar pendientes después de los 15 días, 15, 21 días después del parto. Podemos estar al tanto, ¿verdad? Para ver el regreso del celo. Entonces, de esa manera, pues ya nosotros podemos ajustar, ¿verdad? Ajustar nuestras actividades con esto. Independientemente del tipo de parto, es recomendable realizar una palpación rectal del aparato reproductor dentro de los 8 o 15 días postparto, ¿verdad? Cuando llevamos una semana, 2 semanas más o menos, después de la semana, ¿verdad? Vamos a hacer una palpación rectal para ver cómo, más adelante les voy a mostrar una imagen de cómo ha desarrollado, digamos, el útero, ¿verdad? Es decir, que cuando hablamos de involución uterina, estamos hablando de que ha regresado bien a su lugar, ¿verdad? Que no quedó torcido, que no quedó más a un lado. Entonces, y que también ha recuperado su tamaño, ¿verdad? Eso es la involución uterina. Eso sería, ¿no? Si nosotros descuidamos esa parte, podemos tener infecciones ya en la vagina de la vaca. ¿Cuál es el manejo que le vamos a dar a la ternera? Vamos a hablar un poco de la ternera, ¿verdad? Ya vemos ahí, ya nació la ternera. Empezar el animal. Se debe incluir una buena alimentación que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Tenemos que limpiar la mucosidad de la boca y fosas nasales. Con un trapo podemos quitarla para inmediatamente cuando cae pues, la ternera o ternero, la limpiamos hacia afuera, ¿verdad? Para que no se tapen esas fosas que la podemos ahogar, ¿no? Y en la boca también la limpiamos y ya después la vaquita se encarga de asistirla. Del ombligo, proporcionar calostro, vamos a hablar un poquito más de calostro, y pesar el animal, ¿verdad? Para que podamos tener, pues, un dato de habilidad materna de la vaca, ¿verdad? Acá en la escuela, pues esa vaca decidieron venderla, ¿verdad? Decidieron venderla porque no siempre abortaba esa vaquita, ¿no? Pudo haber sucedido por otras razones, pero la cosa es que no sé, ninguna no les fue bien, ¿verdad? Con esa vaquita. Recordemos que también podemos analizar, ¿verdad? Dijimos la habilidad materna, entonces hay que pesar cuando nace y también pesar luego del destete. La alimentación con calostro es vital, creo que hemos escuchado, ¿verdad? Que es el calostro
una primera secreción láctea del primer ordeño. Ese es el concepto que le podemos dar, ¿verdad? La primera secreción láctea es el primer ordeño. Ya, digamos, si hablamos del segundo al octavo ordeño, ya podemos considerar esta secreción como la leche de transición. Y esta se caracteriza porque cada vez su composición va pareciéndose cada vez más a la composición de la leche que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces el calostro sí varía mucho en su composición. Es la primera secreción láctea, la que se obtiene en primer ordeño. Es la que va a estar rica en nutrientes. Va a estar rica en nutrientes. Vamos a ver ahorita la composición. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque es importante que el ternero pues consuma, ¿verdad? Y lo más interesante es que tiene que ser en las primeras horas. Hay que estar al tanto para que lo consuma. De lo contrario, pues va a ser un ternero débil, propenso o susceptible a las enfermedades, y se nos puede morir muy pronto, ¿verdad? Entonces, acá lo que hacen en la escuela es ordeñar, ¿verdad? Ordeñar el calostro, y ya se le va suministrando en una pacha, ¿verdad? Recordemos que la vaca, dijimos, se acostumbra a ciertos tipos de estímulos. Entonces lo que acá evitan es que se acostumbre a ese estímulo que es provocado por el ternero, ¿verdad? Entonces la ordeñan y después ya, porque lo que sucede cuando se coloca la ternera a mamar ahí a la vaquita, ella se acostumbra, ¿verdad? Se acostumbra, y muchas veces cuesta un poco limpiar de la ubre de la vaca. Por eso es que mejor lo que hacen acá es separar, ordeñar, y ahí solo se le suministra, y de esa manera como mínimo 2 litros de calostro durante las primeras 4 horas de vida. Eso es lo mínimo que deberíamos suministrar. Más si queremos tener buenos resultados. Ahorita vamos a ver por qué. Con el objetivo de proveer al animal un alimento de alto valor nutritivo y aporte de anticuerpos. Acá no solo se habla de cantidad, mejor vamos a poner en negrilla en esto, transferencia de inmunidad. Ahorita vamos a ver por qué. El calostro tiene efecto laxante, ¿verdad?, y estimula. Es altamente influenciado por la cantidad, la primera alimentación con calostro. Es bien influenciado. Vamos a ver unas gráficas. Ya no aparecen las gráficas. Acá hablamos de concentración según este autor, ¿verdad? Waters menciona que la concentración de inmunoglobulina requerida en la sangre para proteger a la ternera de enfermedades infecciosas es de 10 miligramos por mililitro en el suero. Vamos a poner acá 10 miligramos por mililitro en el suero. Esa es la concentración, pero esta la vamos a obtener en las primeras horas. Las terneras de raza grande absorben suficiente inmunoglobulina cuando son alimentadas con 2 litros de calostro inmediatamente después del nacimiento.
Por eso dijimos mínimo 2 litros. Y 2 litros una segunda vez 12 horas después del nacimiento. Si nosotros le damos rostro o retrasamos, ¿verdad? Dijimos que tiene que ser muy inmediato. La cantidad de inmunoglobulina en la sangre es insuficiente para prevenir enfermedades menor a 10 miligramos por mililitro. Empieza a decrecer, o sea que es muy instantáneo. Está la gráfica que les quería mostrar, no sé si me siguen, ¿todo bien ahí? ¿Me siguen? Sí, Inge. Vamos a ampliar un poco la imagen. Bien, en esta gráfica, voy a ver si se ve con ustedes. Así se ve. En esta gráfica nosotros podemos ver, bueno, acá hay dos gráficas, pero vemos una con alta transferencia de inmunidad, ¿verdad? Alta transferencia de inmunidad. Dice alimentación inmediata después del nacimiento. ¿Qué sucede cuando alimentamos inmediatamente con el calostro? Veamos acá donde dice oferta 0, 4, 8, 12, 12, 16, 20, 24, hasta 36 horas después del nacimiento. ¿Qué sucede? Acá vemos la concentración en esta columna, ¿verdad? De 0 a 14 miligramos por mililitro. Hablábamos, si nosotros alimentamos inmediatamente, veamos, con 2 litros, por ejemplo, de oferta, le administramos 2 litros en estas primeras horas, vean, la concentración de inmunoglobulina es alta, es alta. Si nosotros solo administramos o suministramos, digamos, 1 litro o 0.5 litros o kilos, ¿verdad? Porque la densidad es más o menos de 1, un poquito más de 1, vemos que las concentraciones de inmunoglobulina son muy bajas, ¿no? No llenamos el requerimiento que dijimos que era de mínimo de 10 miligramos por mililitro, ¿verdad? Por el otro lado, si nosotros retrasamos mucho la oferta de calostro, vean, acá se está dando la oferta hasta las 12 horas, la primera oferta, ¿no? Vean, ni porque le metamos 2 litros de calostro al ternero, ¿verdad? A los 7 miligramos por mililitro, ¿eh? O lo que vamos a obtener es que el ternero se nos puede morir, ¿no? Se nos puede morir el ternero, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos en eso, hay que tomarlo con seriedad en nuestras patrias. A veces no se entiende por qué se les mueren muy rápido los terneros, se vuelven muy débiles, se ponen enfermos, pero muchas veces es porque no se ha alimentado bien en las primeras horas con el calostro requerido. Eso sería entonces acá. Vemos una tabla, ¿verdad? Una tabla, ya dijimos que es, ¿verdad? Ya las siguientes, de las 2 a la 8, a la 5, pero al octavo ordeño, pues ya es una leche de transición, dijimos, ¿verdad? Casi que el 24%. A medida que van pasando los ordeños, ¿verdad? La segunda ordeño en adelante, los sólidos totales, perdón, van bajando, 17.9, luego baja drásticamente a 14, 13, y luego para llegar a la leche entera que ya estable, digamos, que se va a mantener
casi durante la curva de lactancia, pues va a tener un 12.5 más o menos. Si observamos la grasa, ¿perdón? ¿Alguien me habló? Bueno, ¿a qué hora termina el periodo, muchachos? Ya, me falta. No sé quién me está hablando ahí. Espérenme, voy a verlo. 2 minutos falta, Inge. Híjole, ¿no? Cierto. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí, jóvenes. Vamos a continuar. Que tengan una feliz tarde. Vamos a dejar. Gracias, Inge. Buenas tardes, Inge. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, Inge.